Muy bien, entonces vamos a empezar como una herramienta que vamos a necesitar en el tema que vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo se calcula una matriz inversa. Existen dos métodos, existen varios, pero existen generalmente dos métodos para calcular una matriz inversa. Uno de ellos se conoce como método por la adjunta y el otro, adjunta, y el otro se conoce como método por transformaciones elementales. El método de la adjunta es un método que igual también se estudia, pero nosotros nos vamos a enfocar en el método de transformaciones elementales. Entonces, para poder calcular la inversa de una matriz, pues tenemos precisamente que tener nosotros nuestra matriz, ¿no? Y debe de ser una matriz cuadrada. Únicamente las matrices cuadradas tienen una matriz inversa. Entonces, lo primero que hacemos pues es proponer nosotros una matriz. Y vamos a tener 1, 2, menos 3, 4. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz A de 2 por 2. Y lo que nosotros queremos hacer es encontrar la inversa de esta matriz. La inversa se representa como A a la menos 1 y también es una matriz de 2 por 2, es decir, va a mantener el mismo orden de la matriz original. Para calcular la matriz inversa mediante el método de transformaciones vamos a hacer lo siguiente. Se va a colocar la matriz A junto con la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad es aquella que tiene únicamente unos en la diagonal y todo lo demás es cero. Y mediante transformaciones elementales vamos a transformar el lado izquierdo de esta matriz extendida en la identidad. Y lo que nos va a quedar en el lado derecho va a ser la matriz identidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las transformaciones elementales? Son las mismas operaciones que utilizamos para resolver los sistemas de ecuaciones mediante el método de Gauss o de Gauss-Jordan. ¿Sí? En este caso sería más parecido a lo que hacemos con Gauss-Jordan. Entonces, vamos a ver cómo se calcula entonces la matriz inversa y vamos a utilizar como ejemplo esta matriz que pusimos aquí. Ponemos nuestra matriz 1, 2, menos 3, 4 y le vamos a poner la matriz identidad de las matrices cuadradas de 2 por 2, que en este caso sería 1, 0, 0, 1. Entonces, si lo que yo quiero hacer es convertir este lado en la matriz identidad, es decir, que este lado me quede igual a esto, pues vamos a aplicarlo como si fuera un método de Gauss-Jordan. Ya tenemos aquí el primer pivote, que es el 1, entonces únicamente tenemos que transformar en 0 este elemento. Así sería el renglón 1 por menos 2 más el renglón 2. Entonces, en este caso, el renglón 1 se va a quedar igual. Y el renglón 2 sería 1 por menos 2 menos 2, más 2, 0, menos 3 por menos 2, 6, más 4, 10, 1 por menos 2 menos 2, más 0 menos 2, y 0 por menos 2, 0, más 1, 1. ¿Okay? Luego, lo que sigue es transformar el siguiente elemento en un 1 pivote, es decir, vamos a dividir el renglón 2 entre 10, o a multiplicar por un décimo. Y esto sería, el renglón 1 no lo vamos a modificar de momento, solo cambiaría el renglón 2, que sería 0, 1, menos un quinto y un décimo. ¿Okay? Ya que tenemos el siguiente pivote, pues vamos a transformar en 0 este elemento. Entonces, para ello vamos a tomar el renglón 2 multiplicado por 3 más el renglón 1, ¿sí? Para hacer la transformación correspondiente. Entonces, en este caso el renglón 2 es el que no se modifica, este queda igual. Y nos quedaría 0 por 3, 0, más 1, 1. Ay, aquí no quiero que iba 1.
1 por 3, 3, menos 3, 0, menos 1/5 por 3, menos 3/5, más 1, 2/5. 1/10 por 3, 3/10, más 0, pues 3/10. Fíjense que entonces el lado izquierdo de esta matriz extendida ya quedó en forma de la matriz identidad. Quiere decir que el lado derecho corresponde a la matriz inversa que estábamos buscando, que sería 2/5, 3/10, menos 1/5 y 1/10. Esta es la matriz inversa de la matriz A. La particularidad de la matriz inversa es que si yo multiplico una matriz por su inversa, me va a dar la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, una manera de comprobar que la matriz inversa que hayamos calculado es correcta, pues es multiplicarla por la matriz original y ver si esto me da o no la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, así rápidamente, esto es la manera en que se calcula una matriz inversa. Vamos ahora sí a entrar de lleno a lo que es el siguiente tema, que es, tiene que ver con el último tema que vimos de bases, y ahora vamos a ver cómo hacer un cambio, de base. ¿Sí? Estuvimos viendo que existen algunos conjuntos de vectores o de elementos, ¿sí?, que son una base para un espacio vectorial. Quiere decir que con ellos se pueden escribir el resto de los elementos en ese espacio vectorial. Por ejemplo, en R2, que es el plano, la base canónica corresponde a los vectores I y J. En otras palabras, son los vectores 1, 0, 0, 1. Esto quiere decir que todos los vectores que estén en el plano se pueden escribir en términos de esta base. Pero nosotros sabemos también que existen otros conjuntos que pueden también ser base y no necesariamente tienen que ser la base canónica. Por ejemplo, si tenemos el conjunto, lo voy a poner aquí, V2, ¿sí? Si tenemos el conjunto de vectores 1, 3, y menos 1, 2, este conjunto puede también ser una base. ¿Cómo sabemos si estos dos vectores pueden ser base o no? Bueno, tienen que ser linealmente independientes. Quiere decir que el determinante que se puede crear con ellos como las columnas de una matriz tiene que ser distinto de 0. Aquí tendríamos un determinante de 2 más 3, que es igual a 5, evidentemente es distinto de 0. Entonces, este conjunto es linealmente independiente y por lo tanto constituye una base. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos conjuntos que son base del mismo espacio vectorial. Es decir, bueno, a este le voy a poner base 1 para no estarlo escribiendo completo, ¿sí? Es decir, que si yo tengo cualquier vector que pertenezca a R2, ¿sí?, llámese que tenga la forma x1, x2, ¿sí?, porque son vectores de 2 dimensiones, entonces este vector yo lo voy a poder escribir en términos de la base 1, es decir, la base 1. Este vector en términos de la base 1 pues sería la combinación lineal x1 por el vector 1, 0 más x2 por el vector 0, 1. ¿Sí? Pero como tenemos también la otra base, pues quiere decir que este mismo vector lo voy a poder escribir también en términos de la base 2. Pero ahí ya no va a ser esta componente, porque esta componente en el vector corresponde a la base canónica. Tendría que ser alguna otra componente, llamémosle C1. Entonces aquí sería C1 por el vector 1 de la base 2 más C2 por el vector 2 de la base 2. En otras palabras, sería C1 por 1, 3 más
C2 por menos 1, 2. Estos dos son exactamente el mismo vector resultante, ¿sí? O sea, al final, lo que esto me dé y lo que esto me dé va a ser el mismo vector X. La única diferencia es que en uno de ellos está escrito en términos de la base 1 y en el otro está escrito en términos de la base 2. Imagínense ustedes que tienen una receta, ¿sí? Y lo que quieren hacer es sacar, no sé, vamos a decir, un pastel. En una receta tienen un pastel vegano y en la otra receta tienen un pastel normal. Entonces, en el pastel normal, pues ustedes utilizan harina, huevo, aceite, azúcar, ¿sí? Para crearlo. Pero en el pastel vegano resulta que no van a utilizar harina normal o harina de trigo, sino que van a utilizar harina de otra cosa, de almendras, ¿sí? Y no van a utilizar huevo, van a utilizar, no sé, plátanos. Y en vez de aceite van a utilizar aceite de oliva. Entonces, al final, el producto que ustedes quieren obtener debe de ser el mismo, debe de ser un pastel, ¿sí? Pero, evidentemente, pues no va a ser la misma cantidad, no va a ser la misma cantidad de ingredientes los que ustedes seleccionen. Es decir, no es lo mismo poner tantas tazas de harina de trigo que las mismas tazas de harina de almendra. No es lo mismo utilizar tantos huevos que tanto plátano, ¿sí? Entonces, esto es básicamente a lo que se refiere un cambio de base. Es decir, yo debo de poder ajustar la manera en que represento un mismo elemento de un espacio vectorial, pero en una base distinta que no sea la canónica. ¿Okay? También lo podemos ver con las escalas de colores. Si ustedes tienen, por ejemplo, una escala RGB, que es rojo, verde y azul, y generan el morado, bueno, el color morado se genera a partir de cierta cantidad de rojo, cierta de verde y cierta de azul, ¿sí? Pero si tienen una escala distinta, llámese la cian, magenta, amarillo, pues no va a ser la misma cantidad de azul que decían la que se va a colocar, ¿sí? Entonces, este cambio en las cantidades o este ajuste en la receta, así entre comillas, es precisamente lo que se refiere al cambio de base. Es decir, yo debo de poder expresar un mismo elemento que está en una base canónica en una base distinta. El elemento es el mismo, sí, representa lo mismo, pero no se va a escribir exactamente igual. ¿Cómo le vamos a hacer entonces para cambiar esta representación? ¿O cómo le vamos a hacer para poderlo traducir o para poderlo representar? Si nosotros tenemos un elemento cualesquiera que está en términos de la base 1 y lo queremos escribir en términos de la base 2, lo que necesitamos es algo conocido como matriz de transición. Matriz de transición, que lo que va a hacer es llevarme de una base a otra. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la base 1, que dijimos era la base canónica, 1, 0 y 0, 1, y lo quiero llevar al mismo elemento, pero en términos de otra base, que dijimos era 1, 3 menos 1, 2, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Un vector en términos de la base 2 es igual a la matriz de transición por el mismo vector en términos de la base 1. ¿Sí? Que la base 1 es la base canónica. Entonces aquí básicamente lo que necesitamos hacer es encontrar esta matriz, que es la matriz de transición. Y se vuelve un ejercicio relativamente sencillo. Para encontrar esta matriz de transición que me va a permitir cambiar un elemento de una base a otra, lo que tengo que hacer es encontrar una matriz inversa. Es decir, vamos a tomar los elementos de la base 2 y los vamos a colocar como las columnas de una matriz. Luego, al calcular la matriz inversa de
esta, lo que estamos obteniendo aquí es la matriz de transición que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este mismo caso, tenemos nosotros el vector, digamos, no sé, un vector en el plano, el que sea, podría ser, vamos a decirle, 3 menos 4. ¿Sí? Entonces, este vector sabemos que está en términos de la base canónica. Si nosotros lo graficamos, entonces este vector corresponde a 3 lugares en el eje de las X y menos, o sea, hay 4 lugares negativos en el eje de las Y. Y el vector resultante, pues es este de aquí, ¿sí? Este es el vector X. Esto es porque está en términos de la base canónica, que son los vectores Y y J. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos representarlo en términos de la otra base que dijimos era la base 2, que son los vectores 1, 3 y menos 1, 2? Evidentemente la componente X del vector en términos de la base 2 pues no va a ser 3. Y la componente Y del vector en términos de la base 2 no va a ser menos 4. Se debería de tener escalares distintos para cada componente. ¿Cuáles son esos escalares? Bueno, pues eso es precisamente lo que queremos encontrar. Entonces, para poder expresar este vector en términos de la base 2, lo que tenemos que hacer es encontrar la matriz de transición, ¿sí? La matriz de transición que vaya de B1, que me lleve de la base 1 a la base 2. Y esa matriz de transición va a ser la inversa, ¿sí? La inversa de la matriz de transición va a ser la inversa de la matriz A. ¿Y quién es la matriz A? Pues es lo que teníamos aquí, ¿sí? Es una matriz que se construye poniendo como columnas los vectores de la base 2. Entonces, tenemos aquí que A es igual a 1, 3, menos 1, 2. Para encontrar esta matriz de transición, pues tenemos que encontrar esta matriz inversa. Tenemos 1, 3, menos 1, 2. Le pegamos la matriz de identidad y mediante transformaciones elementales queremos llegar a la inversa. Entonces, haciendo los cálculos, aquí nos quedaría 1, 0, 0, 1, ¿sí? Y de este lado, la matriz que estamos buscando, es decir, la matriz inversa, sería 2 quintos, 1 quinto, menos 3 quintos y 1 quinto. ¿Ok? Esto ya lo vimos, se hace como si estuviéramos haciendo un método de Gauss-Jordan. ¿Ok? Entonces, esto que nos queda de este lado es la matriz inversa buscada, que corresponde a la matriz de transición. Quiere decir que la matriz de transición que va de la base 1 a la base 2 es 2 quintos, 1 quinto, menos 3 quintos, 1 quinto. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos este vector en términos de la base 1, que es la base canónica, el vector 3 menos 4. Y lo queremos expresar ahora, pero en términos de la base 2. Es decir, queremos ajustarlo para que ya no sea la componente Y y la componente J, sino la componente menos 1, 3 y 1, 2. ¿Sí? Entonces, para expresar ese vector en términos de la base 2, es decir, X en términos, bueno, lo voy a poner aquí ya para escribirlo. Teníamos 3 menos 4. Este vector lo queremos expresar en términos de la base 2.
Esto va a ser entonces la matriz de transición por el vector dado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esta multiplicación. Vamos a multiplicar esta matriz por este vector. Y aquí hay que recordar las reglas de multiplicación de matrices. Vamos a hacer el primer renglón por la primera columna. Sería 2 quintos por 3, 6 quintos, más 1 quinto por menos 4, menos 4 quintos. Luego, segundo renglón por primera columna. Tenemos menos 3 quintos por 3, menos 9 quintos, más 1 quinto por menos 4, menos 4 quintos. Al hacer estas sumas nos va a quedar 2 quintos y menos 13 quintos. Este entonces es el mismo vector, pero ahora expresado en términos de la base 2. ¿Sí? Entonces, los nuevos escalares que representan a este vector ya no son 3 y menos 4, sino que van a ser precisamente 2 quintos y menos 13 quintos. ¿Sí se entiende esto? Al final es el mismo vector, pero ya no está representado de la misma manera. ¿Qué sucedería si cuando yo quiera cambiar de la base 1 a la base 2, ninguna de las dos bases fuera la base canónica? Porque aquí está sencillo, ¿no? O sea, pues una de las bases es la canónica y nada más pasamos a la base que no es la base canónica. Pero ¿qué pasaría si no fuera así? Por ejemplo, ¿qué pasaría si tenemos una base 1 que sea 3, 1, 2 menos 1 y una base 2 que sea 2, 4 menos 5, 3? ¿Sí? En este caso, ninguna de las dos bases es la base canónica, pero de todas formas deberíamos de poder expresar un vector en términos de una base o en términos de la otra. ¿Sí? Imagínense ustedes que igual volvemos a la receta del pastel, ¿no? Y en una receta, la base canónica pues es la receta original, la de su abuelita, que lleva harina de trigo y huevo y aceite y no sé qué tantas cosas, y azúcar, ¿sí? Pero resulta que ustedes van ahora a tener dos recetas distintas. Una receta que es vegana, pero la otra receta no solo es vegana, sino que es libre de azúcar, o para diabéticos, o baja en azúcar, ¿sí? Entonces ya no, los ingredientes pues ya no corresponden, ya ni siquiera son los ingredientes básicos de harina, huevo y lo demás, sino que ya son dos tipos distintos de harina, un sustituto de huevo, un sustituto de azúcar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para ajustar esta receta, así entre comillas, entre dos recetas que no son la original? Bueno, para ello también se tiene un procedimiento que tiene que ver con la matriz de transición. En este caso, la matriz de transición que va de la base 1 a la base 2 va a ser igual a la inversa, ¿sí? La matriz inversa que va de la base 2 a la base canónica multiplicada por la matriz que va de la base 1 a la base canónica. ¿Sí? Entonces, para pasar de la base 1 a la base 2, cuando ninguna de las dos son la canónica, básicamente vamos a hacer como un cambio, o sea, pasamos de una a la canónica y luego de la canónica a la otra, ¿sí? Entonces va a ser así como un intermedio. ¿Cómo entonces, o qué serían entonces las matrices, estas matrices C? ¿Sí? ¿Cómo las vamos a calcular? Bueno, tenemos entonces este ejemplo.
Tenemos aquí estas dos bases. La matriz que va de la base 1 a la base canónica es una matriz que está formada por los vectores de la base 1 en forma de columna. 3, 1, 2, menos 1. ¿Sí? Los vectores de la base 1 en forma de columna. Y la matriz que va de la base 2 a la canónica, pues van a ser también una matriz en donde sus columnas son los vectores de la base 2. 2, 4, menos 5, 3. Así entonces, para pasar de la base 1, o más bien, para encontrar la matriz de transición que va de la base 1 a la base 2, pues tenemos que calcular la inversa de esta matriz y multiplicarla por la primera matriz. ¿Sí? Si vamos de B1 a B2, hacemos la inversa de B2 a la canónica por la matriz de B1 a la canónica. Recuerden que para calcular la inversa, pues se hace mediante las transformaciones elementales. En este caso, tendríamos que esta inversa va a ser 3 sobre 26, 5 sobre 26, menos 2 sobre 13 y 1 sobre 3. Y esto se va a multiplicar por la otra matriz. Entonces, al hacer esta multiplicación, vamos a tener renglón 1 por columna 1. 3 sobre 26 por 3, 9 26avos. Y 5 sobre 26 por 1, más 5 sobre 26. Luego, renglón 1 por columna 2. 6 sobre 26, menos 5 sobre 26. Luego, renglón 2 por columna 1, menos 6 sobre 13, más 1 sobre 13. Y renglón 1 por columna 2, menos 4 sobre 13, menos 1 sobre 13. Y aquí hacemos estas sumas. Tendríamos 9 más 5, 14, 7, 14 sobre 26, 7, 13. 7 sobre 13. Luego esto va a ser 1 sobre 26, menos 5 sobre 13 y menos 5 sobre 13. Esta entonces es la matriz de transición que va de la base 2 a de la base 1 a la base 2, cuando ninguna de estas es la base canónica. Entonces, si a mí me dicen que, por ejemplo, este vector está en términos de la base 1, ¿sí? Que recuerden que la base 1 era 3, 1, 2 menos 1, y yo lo quiero pasar a la base 2, ¿sí? Lo que necesito hacer es multiplicar la matriz de transición por el vector dado. ¿Sí? Esta matriz de transición por este vector, y eso me va a dar un nuevo vector, pero en términos de la base 2. ¿Sí? ¿Dudas aquí? De mi parte no.